Bueno, si el mundo estaba complicado, se recontracomplicó bastante más. Desde hace 6 días hay un conflicto bélico mayor entre Israel e Irán. Irán amenazaba permanentemente con destruir el Estado de Israel, hacerlo desaparecer del mapa, se estaba armando de forma nuclear, contaba con uranio enriquecido al 60%. La organización internacional que agrupa, que concentra toda la información de cuestiones atómicas, alertó que estaba muy cerca de poder tener la necesaria cantidad de uranio enriquecido como para generar bombas, que se había escapado del control de los organismos y no respetaba el tratado de no proliferación nuclear que el mismo país había firmado. Cuestión que desde hace 6 días atrás Israel bombardeó sitios específicos en Irán y desde entonces el ida y vuelta de misiles de uno y otro lado han estado exacerbados. Vamos a ver cómo se explica este conflicto, cómo se entiende, con la ayuda de un analista internacional. Está con nosotros Ilan Bushney. ¿Qué tal, Ilan? Muy buenas noches, bienvenido al programa. Nuevamente otro conflicto nos pone en contacto. ¿Cómo estás? Buenas noches, Laura, y un saludo grande para todos los que nos están escuchando del otro lado. La verdad es que si pensábamos que la región de Medio Oriente iba en algún momento a bajar el nivel de tensión que venía manejando, los hechos nos demuestran que todavía falta un poco más y que quizás este sí sea el gran conflicto a resolver desde la perspectiva israelí para que un nuevo orden geopolítico en Medio Oriente pueda ser restablecido y se pueda hablar, como se hablaba hasta antes del 7 de octubre del 2023, de nuevos acuerdos de paz en el horizonte. Bien. Ayer el canciller alemán, Merz, dijo que Israel está haciendo el trabajo sucio, que ninguno de ellos, ninguno de los países europeos, de las potencias centrales, se animó a realizar, tratando de no solo destruir la cuestión nuclear en la que está avanzando Irán, sino de debilitar el régimen teocrático de Irán. ¿Es así? ¿Las potencias pusieron a Israel como punta de lanza en este caso? Evidentemente las palabras del canciller alemán tienen mucho que ver con la realidad. ¿Por qué? Si nos ponemos a pensar que hace más de 3 años existe el conflicto abierto de la invasión rusa a Ucrania, la cual la Unión Europea todavía no pudo resolver, y si vemos las declaraciones que vos bien mencionaste del director general de la Agencia de Energía Atómica, El argentino. exactamente, Rafael Grossi, que es hoy en día el argentino más preponderante a nivel mundial, diciendo que faltaba pasitos, según sus declaraciones, para que Irán pueda tener la bomba nuclear. Israel lo que hizo fue, por lo menos hasta este momento en el que estamos hablando, de base ralentizar el plan nuclear. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a contarle rápidamente a la audiencia. Para poder enriquecer uranio para una bomba atómica hay que enriquecerlo a un 93,8%. Irán estaba enriqueciendo uranio a un 60%, pero el progreso no es 60, 70, 80, 90, sino que de 60 a 90 es muy poco lo que se necesita para llegar a esos niveles. Entonces, el ataque preventivo israelí ya de por sí ralentizó ese enriquecimiento de uranio y también mató a los científicos encargados de liderar el plan nuclear iraní, y esto claramente baja el nivel de alerta, de cierta manera, para Israel y para toda Europa, porque recordemos que el enemigo de los ayatolás, del régimen, y no del pueblo, sino del régimen iraní, no es solamente Israel, es el mundo árabe y es también la cultura occidental, aquellos valores que todavía predominan en Europa y en gran parte de Occidente, corrían riesgo con un Irán nuclear. El problema es creer que este era solo un problema de Israel. El mundo entero corría riesgo y es por eso de tal envergadura el riesgo que se corría que vimos que Donald Trump abandonó la conferencia del G7, se fue antes de tiempo, porque probablemente vamos a ver el involucramiento de Estados Unidos en esta ventana de oportunidad casi única para poder llevar adelante
un ataque en contra de Irán. Y si querés podemos también profundizar un poco en esto de la ventana de oportunidad. Dale. Básicamente, para explicar un poco a nivel político y social y regional, hay que entender a Irán como si fuera un pulpo con tentáculos, siendo Irán la cabeza de este pulpo, y los tentáculos son los grupos terroristas que actúan como proxies, o sea, actúan en nombre de Irán sin ser Irán. Y estos grupos terroristas están todos debilitados. ¿Cuáles son? Hamas, Hezbollah, la Yihad Islámica Palestina, los hutíes en Yemen, algunas aldeas pro-Irán en Irak, el gobierno sirio, que cambió de signo y ahora es un gobierno anti-Irán. Entonces, si todos los que debían saltar a defender a Irán están debilitados y Irán propiamente está debilitado porque todos sus sistemas de misiles antiaéreos fueron derribados en amplia mayoría, por lo menos en el último enfrentamiento que data de octubre del año pasado, nos encontramos con un Irán débil, no solamente a nivel militar y estratégico, sino también un Irán débil desde lo político y desde lo económico, porque sufre una crisis social tremenda, y a nivel político entre el 70 y el 80% de la población está en contra del régimen. Entonces, si sumás todo esto, te das cuenta que es una gran ventana de oportunidad para poder atacarlo. Los aviones israelíes están de este a oeste, de norte a sur, por todo Irán, y no pueden ser derribados. Entonces, esto lo que demuestra es una gran debilidad del propio régimen iraní. Eso no implica que no vaya a causar daños, más, si no me equivoco... Porque los misiles están llegando a Israel también. Están generando daño entre civiles en Israel. Son interceptados en más del 90%, más del 95% me atrevería a decir, pero ese 5% o ese menos de 10% que cae, son misiles de mediano o largo alcance que incluyen más de 500 kilogramos de explosivos. Entonces, evidentemente, tienen poder de daño. Y esto es importante, Laura, lo que vos decías. Mientras que los objetivos israelíes se les pueden poner nombre y apellido porque son altos mandos de la cúpula militar y también de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria, que también podemos explicar un poco por su vinculación a la Argentina, los atentados que hubo en Argentina y científicos nucleares que están siendo eliminados, el régimen iraní dispara de norte a sur, de este a oeste, contra cualquier objetivo civil. Las víctimas israelíes no es ningún alto mando del ejército, no es ningún funcionario del gobierno, son todos civiles que entre que van al refugio o los agarra de imprevisto, terminan falleciendo producto de los ataques. Los impactos. Bien, se está esperando alguna definición del presidente Trump, ya sea para generar un diálogo con una rendición incondicional de Irán y un desarme total del programa nuclear, ya sea para una acción militar que permita destruir la central atómica central, el laboratorio central, que es el laboratorio de Fordo, que está subterráneo debajo de unas montañas en una profundidad bastante considerable, al que solo puede ingresar un misil, una bomba, no sé cómo llamarlo, que solo tiene los Estados Unidos y que solo tiene capacidad aérea para llevarlo hasta ahí Estados Unidos. Sin embargo, el presidente norteamericano en su campaña dijo que no se iba a involucrar en guerras ajenas. ¿Esto puede ser considerado una guerra ajena con la amenaza que significa para el mundo? Lo que pasa es que Estados Unidos está involucrado. Ahora la decisión es ver si lo hace oficialmente arriba de la mesa. Israel avisó a Estados Unidos de los ataques. Las bombas, muchas que está utilizando Israel, son americanas y no las puede utilizar sin el aval de los Estados Unidos. Y como bien vos decías, las instalaciones más importantes nucleares se encuentran, las centrifugadoras en Fordo se encuentran a, si no me equivoco, unos 80 metros bajo tierra. Y la única bomba que puede penetrar esa profundidad son las bombas antibúnker americanas lanzadas por aviones americanos. Trump dijo en estos 6 días que se va a meter o que Estados Unidos se va a involucrar cuando vea que sea el momento adecuado para hacerlo. También hubo una amenaza del secretario de Estado, el canciller Marco Rubio, cuando dice que Israel atacó solo, pero que si el régimen iraní atacaba alguna posición americana en Medio Oriente o en cualquier parte del mundo, Estados Unidos se iba a ver involucrado directamente
y iba a participar activamente. Ya hay aviones cisterna americanos que están llegando a Israel justamente con el objetivo de recargar combustible para los aviones en combate. Entonces vemos que los americanos se están metiendo cada vez más en la guerra. Preparando, y, ¿no? exactamente, y lo mismo pasó con la cuestión de los secuestrados. Israel consultaba a los Estados Unidos sobre las negociaciones. Con la administración Trump se tomó un rol mucho más activo en las negociaciones, se vio liberación de secuestrados. Cuando hablamos de los secuestrados, volvemos a aclarar, Los son rehenes. aquellas personas que están exactamente en manos del grupo terrorista Hamas desde el 7 de octubre del 2023, y que todavía hay 53 de ellos que esperan volver a sus hogares. Ilan, entonces, desde que... al sí. respecto, el hecho de que Irán, que es el financiador y el jefe del organizador de todos estos grupos, esté tan debilitado, ¿facilita la negociación con lo que queda de Hamás? Es decir, Hamás se quedó sin refuerzos. Se quedó sin refuerzos y está en un momento de anarquía, porque hay un problema entre el liderazgo de Hamás político en el exterior y el liderazgo de Hamás militar en el interior de la Franja de Gaza. Cuando decimos el exterior, quiere decir que se encuentran entre Qatar e Irán. La mayoría se encuentran todavía en Qatar, los pocos que quedan, porque la amplia mayoría del liderazgo fue eliminado. Lo que pasa es que Hamás sabe que más que cualquier tipo de armamento que pueda usar en contra de Israel, el arma más poderosa que tienen son los secuestrados. Entonces, la gran cuestión en esto es ver si la diplomacia de la mano también de la fuerza militar pueden llegar a lograr cierto tipo de acuerdo para la liberación de los secuestrados. Si nos ponemos a pensar, el caso, por ejemplo, del secuestrado Hersh Gorber Polin, que el ejército se encontraba a 700 metros de donde él estaba en el túnel, y cuando se enteraron los terroristas de Hamas que lo acompañaban, lo mataron a él y a 5 personas más que se encontraban secuestradas, vemos que la fuerza militar no solamente alcanza. Ahora, con la diplomacia únicamente, por lo menos desde la óptica del gobierno israelí, no se va a poder lograr. Entonces, una combinación por momentos mucho más de diplomacia y por otro tanto más de la fuerza militar es lo que puede llegar a traer a los secuestrados. Y cierro con este ejemplo. El último liberado, que fue Idan Alexander, que era el último ciudadano norteamericano-israelí de doble nacionalidad americana-israelí, ni bien fue liberado, al día siguiente, en el mismo túnel donde él se encontraba, se asesinó a Mohamed Sinwar, que era el líder militar de Hamas en la Franja de Gaza. Entonces, evidentemente el ejército israelí sabe dónde están los secuestrados, pero saben que también están custodiados por los militares, entonces por los terroristas de Hamas. Entonces no pueden llevar adelante siempre acciones bélicas que los traigan de vuelta. Así, recordemos que hay 4 argentinos, 2 pares de hermanos, 3 argentinos. Son 2 hermanos. Dos hermanos, los Cunio, sí, y un Horn. Hay 3 argentinos. Sí. Y también Lior Rudadev, que también fue asesinado y su cuerpo es retenido en la Franja de Gaza. Recordemos que de los 53, las estimaciones son de que 20 de ellos todavía están vivos y 33 son, yo digo, no es que están muertos, sino que fueron asesinados, y fueron asesinados por Hamas, no solamente mientras que estaban en cautiverio, sino que también muchos de ellos se los llevaron ya asesinados de Israel hacia la Franja de Gaza. Desde el 7 de octubre, o sea, los mantienen los cadáveres retenidos desde el 7 de octubre. ¿Vos creés que en la desesperación, en el manotazo de ahogado, Irán, vencido por Israel o por la participación de Estados Unidos eventual, quizás empiece a activar los grupos extremistas que tiene fuera del país, así con atentados, con ataques? Acá ya vivimos 2 de esos atentados. Eso sería una muestra de debilidad. Como Irán no puede atacar directamente a Israel, ataca objetivos ligados a Israel o la comunidad judía en forma de venganza. De hecho, una de las amenazas ahora es que Hezbollah se sumaría, y lo tenemos que decir en potencial, se sumaría a la defensa de Irán si los Estados Unidos se involucran en el conflicto de manera abierta.
¿Y Ahora, cómo se involucraría Hezbollah? el Hezbollah de hoy en día no es el Hezbollah que era Claro. hasta antes de la operación de los Vipers. Suena más amenaza que una realidad. A ver, por ejemplo, ayer el mismo líder supremo, Ali Khamenei, dijo que el mundo iba a ver algo que nunca antes había visto sobre Israel. Y en total lanzaron 40 misiles, los cuales fueron interceptados y no causaron ni un solo herido ni daños. Sí. Entonces, por ahí vamos a ver mucha amenaza en el mundo, sobre todo en las redes sociales, en el mundo digital, que después cuestan verlas llevadas a cabo justamente por el poderío. Esto no quiere decir que no, de vuelta, que no puedan llegar a generar daño. Tienen capacidad de daño, seguro que sí. Yo creo que hoy en día Irán y sus proxies no representan una amenaza para la existencia del Estado de Israel, dada la respuesta militar israelí que está siendo arrolladora en cuanto a destruir la capacidad bélica de Hamas, de Hezbollah, de los hutíes y ahora propiamente de Irán. Y el que está muy interesado en todo esto, y del que poco hablamos, es el mundo árabe, sobre todo Arabia Saudita, que son los países que hacen la paz con Israel y se ven amenazados por Irán. Ni que hablar de Emiratos Árabes, Egipto, Jordania. Jordania interceptó varios de los misiles y los drones que fueron lanzados hacia Israel. Entonces, si Irán llega a atacar alguna sede diplomática o Hezbollah o alguno de sus proxies, es una clara señal muy contundente que Irán no puede con Israel, entonces se agarra con sus aliados para tratar de generarle daño. Ilan, la última pregunta y apelo a tu poder de síntesis. ¿Hay alguna chance de que el pueblo iraní, que vos bien dijiste que en un 60-70% está en contra de este régimen teocrático, se levante, colabore, de alguna manera se manifieste en contra de esto para generar un cambio? Está el heredero de Pahlavi, que también se llama Reza Pahlavi, viviendo en los Estados Unidos, alentando esta sublevación general. Una sublevación que ya se empezó a ver. Lo que pasa es que obviamente muchos no se animan a hacerlo abiertamente por miedo al castigo que van a recibir. La gente está pidiendo que Israel termine con este régimen. Lo muy paradójico es que los que hoy están pidiendo el fin del régimen son los hijos y los nietos de los que pidieron por el inicio, digamos, por el retorno a Irán de Khomeini, quien fue quien arrancó con la revolución islámica. Yo creo que hay señales alentadoras. Por ahora es muy promiscuo hablar de que la gente está saliendo a las calles a manifestarse masivamente. Si empezamos a ver algunas personas, sí vemos este pedido de Reza Pahlavi, como vos bien decís, el heredero al trono persa, que está viviendo, si no me equivoco, en Gran Bretaña. Por ahí me equivoco, pero es más Gran Bretaña que Estados Unidos. Leí Washington. Y yo creo que es muy contundente el apoyo en redes sociales de los iraníes que están, o sea, no lo creo, es real, de los iraníes que están exiliados. Todos están pidiendo por favor que Israel nuevamente haga el trabajo sucio para sacar a este régimen, que hay que ver si, de hecho Donald Trump lo dijo y cerramos con esto, que ya saben dónde está Khamenei escondido, que es decisión de ellos si lo quieren matar o no, pero que evidentemente hay un nuevo Irán que va a venir después de todo este conflicto, no me quepa la menor duda. Muchas gracias, Ilan Busni, por habernos acercado tu análisis, siempre tan claro y preciso. Bueno, quizás la semana que viene volvemos a convocarte. Ojalá que no sea necesario, por lo menos para hablar de estos temas y sí de otros que sean mejores. Muchísimas gracias por atendernos. Va a ser un gusto reencontrarnos. Hasta la próxima. Hasta la próxima, adiós.